Buenas noches, entonces continuamos con las clases de microbiología. Vamos a comenzar ahora con otro tema, que es el tema de la fermentación maloláctica, o la degradación biológica, más propiamente dicho, la degradación biológica del ácido málico. En el transcurso de la elaboración y la maduración de los vinos pueden darse procesos biológicos de descomposición del ácido málico. Esa descomposición del ácido málico se puede llevar a cabo, o lo pueden llevar a cabo las levaduras, o lo pueden llevar a cabo las bacterias. Y eso es diferente. Si el proceso lo llevan a cabo las levaduras, se va a tratar de una fermentación maloalcohólica. Si el proceso lo llevan a cabo las bacterias, se va a tratar de una fermentación maloláctica. No es el mismo proceso, es el concepto de la fermentación maloláctica se la denomina fermentación colateral. Y solamente a la fermentación maloláctica se le puede aplicar este concepto. La degradación del ácido málico por parte de las levaduras es una fermentación del ácido málico. Vamos a comenzar ahora a desarrollar el concepto de la fermentación maloalcohólica propiamente dicha. ¿Cuál es el agente que produce esta fermentación? Es una levadura que se llama Schizosaccharomyces pombe. Esta levadura es la responsable de la fermentación maloalcohólica y fue aislada ya hace mucho tiempo, fundamentalmente en países tropicales. Esta levadura concretamente fue aislada en Venezuela y se la encontró sobre frutas maduras de regiones cálidas del globo terráqueo. Estas levaduras son esquizosaccharomycetos y son levaduras más bien elípticas, de forma elíptica o cilíndricas. Bien, son más bien grandes y en general pueden tener como sustrato o fermentar azúcares sin ningún tipo de inconveniente. Pueden fermentar la glucosa, la lebulosa, pero también otros azúcares. A nosotros nos interesa glucosa y lebulosa porque son las que se encuentran más abundantemente en el mosto. Fundamentalmente son los dos azúcares que se encuentran en el mosto, pero también pueden fermentar sacarosa, maltosa, y siempre, producto de esa fermentación, se va a obtener alcohol etílico y anhídrido carbónico. Y son buenas fermentadoras porque llegan a fermentar hasta en condiciones adecuadas, hasta concentraciones altas de alcohol. Estas levaduras fueron muy buscadas años atrás, debido a que habían zonas del globo terráqueo, zonas del mundo, donde cosechaban uvas con niveles muy altos de acidez. Concretamente, esa acidez está dada por el ácido málico. En los países muy fríos, las uvas contienen concentraciones muy elevadas de ácido málico. Y estas levaduras son capaces de transformar el ácido L-málico en una molécula de alcohol y dos moléculas de anhídrido carbónico. Lo interesante de esto, para esas zonas, es que estas levaduras transforman un ácido que está en exceso, el ácido málico, y lo transforma en algo que está en defecto, que es el alcohol. Normalmente en las zonas frías hay bajas concentraciones de azúcar en las uvas. Por tanto, habrá baja concentración de alcohol en los vinos.
Y entonces el trabajo de esta levadura viene a resolver un problema tecnológico de los vinos producidos en zonas frías, que son vinos muy ácidos y que contienen poco sabor dulce debido a la poca concentración de alcohol. Bien, entonces el trabajo de esta levadura, repito, disminuye el sabor ácido y aumenta el sabor dulce, producido en este caso por el alcohol, porque el alcohol tiene un sabor dulce. Bien, entonces fue muy buscada. Hoy, cambio climático mediante, esta levadura no es tan necesaria, salvo algunos lugares muy puntuales del planeta, porque en general las uvas contienen, debido al fenómeno del calentamiento global, mayores concentraciones de azúcar y menores concentraciones de ácido málico. Bueno, entonces por este motivo el mismo clima ha ido resolviendo esta necesidad. Aún así, es muy importante el estudio de estas levaduras y de este mecanismo de la fermentación, porque puede ser que se utilice en el buen sentido, es decir, que se intente, por las razones que sean, favorecer la fermentación maloalcohólica. Y por estas razones es importante conocerlo. Pero también ya vamos a ver que son levaduras que en un determinado momento puede ser que lo que se busque es inhibir la actividad de este tipo de levaduras. Y por este motivo también es importante conocerlas. Es decir, ya sea que vayamos a promover la fermentación maloalcohólica o a inhibir la acción de estos esquizos saccharomycetos, es importante conocer perfectamente cómo funcionan y cuál es el mecanismo de fermentación. Algunas características son termófilos, trabajan bien a entre 25 y 30 grados centígrados. Recuerden que estas levaduras fueron aisladas en países cálidos. Entonces, bueno, eso también explica el hecho de que sean termófilos, naturalmente termófilos. La acción del pH, bien, son buenos fermentadores. En general, fermentan muy bien a valores de pH bajos. Hasta un valor de 2,8 no pueden fermentar sin mayor inconveniente. No todas las levaduras tienen esta capacidad. Y como ven, son muy resistentes a los antisépticos y en concreto son muy resistentes al anhidrido sulfuroso. Entonces llegan a estar viviendo con concentraciones de 50 gramos por hectolitro. Aquí estamos hablando de 500 miligramos por litro de anhidrido sulfuroso total. Esto es una dosis ya de anhidrido sulfuroso de la que se utiliza para sulfitar, por ejemplo, un mosto. Bueno, en mostos con estas concentraciones de anhidrido sulfuroso, esta levadura puede estar viva. Entonces, esto hay que prestar atención porque puede ser una levadura que se puede desempeñar también como contaminante. Bien, entonces resiste a las concentraciones elevadas de azúcar, puede llegar a desarrollarse en medio que contengan un 50% en peso de azúcar. Esto es un mosto concentrado. En general, los requerimientos alimentarios de estas levaduras no hay nada nuevo, necesitan mesoinositol, nicotinamida, ácido pantoténico, este es un factor de crecimiento del ácido pantoténico, paraminobenzoico, bien. En general, como todas las levaduras, no tienen requerimientos demasiado especiales. Y en cuanto a las especies, hay muchas especies: Schizosaccharomices pombe, Schizosaccharomices malidivore, Schizosaccharomices octosporus, es decir, esta es una levadura, no solamente la octosporus, sino todas. Es una levadura que se multiplica por tabicación, es ascosporígena,
Concretamente, esta tiene 8 esporas. Y la Schizosaccharomyces japonicus, sinónimo de Schizosaccharomyces versatilis. El quimismo de la fermentación maloalcohólica es lo que ya habíamos adelantado. El ácido málico produce una molécula de alcohol etílico y 2 moléculas de anhidrido carbónico. Bueno, muy bien. Entonces con esto damos por brevemente finalizado el concepto de fermentación maloalcohólica, que, repito una vez más, no es lo mismo que una fermentación maloláctica, no tiene nada que ver con una fermentación maloláctica. La fermentación maloláctica es una fermentación colateral provocada por bacterias lácticas, que debería, más que fermentación, denominarse como degradación biológica del ácido málico provocado por bacterias lácticas. Y esta sí es una verdadera fermentación porque la levadura toma energía y entonces a partir del ácido málico va a producir una molécula de alcohol etílico. Hay algunas explicaciones del quimismo que no es tan simplificada como esta que acabamos de mencionar, pero finalmente el proceso, el balance del proceso es este que acabamos de mostrar.